Evangelio de hoy. Jueves 25 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Venía al mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamando: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que estaba con Dios. Desde el primer versículo del Evangelio según San Juan, somos invitados a contemplar un misterio que trasciende la comprensión humana. La palabra, el Verbo, existía desde el principio. Este inicio nos coloca ante la eternidad, ante una realidad que no tiene principio ni fin en términos temporales como los conocemos. La palabra no es una creación. Es eterna, coexistiendo con Dios mismo. Este planteamiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y nuestra relación con él. La palabra, el Verbo, es la esencia misma de Dios comunicándose, siendo presencia activa desde la eternidad. Un vínculo que trasciende tiempo, espacio y la limitada percepción humana. Nos llama a reconocer que todo lo que existe encuentra su origen en esta palabra. Y que nuestra vida también está inscrita en ese principio eterno. Aunque a menudo no lo percibamos. En nuestro día a día. La comprensión de que Dios se comunica y se revela a través de la palabra nos impulsa a abrir nuestros sentidos internos. No solo para escuchar, sino para acoger la vida que fluye de él. Una vida que es luz y sustento para la humanidad. La creación a través del Verbo. La reflexión continúa cuando el evangelista afirma que todo fue hecho por medio de la palabra. No hay excepción ni vacío en la creación. Todo lo que existe, desde lo más diminuto
Hasta lo inconmensurable, procede de esta acción divina. Esta idea nos invita a contemplar la unidad y armonía del cosmos. Cada ser humano, cada criatura, cada estrella y cada pensamiento tienen su origen en el Verbo. Esto nos lleva a una comprensión profunda de nuestra interconexión con el universo y con Dios. Reconocer que la vida surge de la palabra nos enseña a valorar no solo nuestro entorno natural, sino también la responsabilidad que tenemos de cuidar, respetar y vivir en coherencia con este origen. La creación no es un accidente ni un producto del azar. Es la manifestación de la intención y la sabiduría de Dios. Y cada acto creativo en nuestra vida puede ser un reflejo de esa presencia, si aprendemos a vivir en consonancia con ella. La luz que ilumina a todos. El Evangelio subraya que la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo ser humano. Esta luz no es solo una guía moral o espiritual, sino una fuerza vivificante que permite distinguir la verdad de la falsedad, el bien del mal, la esperanza de la desesperación. Vivimos en un mundo donde la oscuridad puede ser abrumadora, y la luz del Verbo ofrece claridad, orientación y sentido. Esta luz es un llamado a la transformación interior, a que cada ser humano permita que su existencia sea iluminada desde la profundidad del corazón, desde la conciencia de lo trascendente. Nos invita a preguntarnos: ¿dejamos que la luz divina ilumine nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones? La luz del Verbo no impone, no fuerza, sino que atrae y revela aquello que somos llamados a ser, mostrando el camino de la autenticidad y la plenitud. La humanidad acogida por la palabra. Uno de los momentos más conmovedores de este pasaje es la encarnación de la palabra. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Este acto revela la cercanía de Dios, su deseo de no permanecer distante, sino de involucrarse en la experiencia humana. La palabra, que es eterna y divina, se aproxima a nuestra fragilidad, nuestro dolor y nuestras limitaciones. Esto nos enseña que la divinidad no es inaccesible, sino que se encuentra en la historia concreta, en la vida diaria, en cada gesto de amor y compasión. Al contemplar la encarnación, somos llamados a reconocer que lo divino también se manifiesta en nosotros, cuando actuamos con bondad, justicia y misericordia. La palabra que se hizo carne nos invita a vivir de manera íntegra, a buscar la verdad y a reflejar la luz en nuestro entorno, siendo canales de esperanza y amor en un mundo que lo necesita. La revelación de la gracia. La llegada de la palabra encarnada trae consigo la plenitud de la gracia y la verdad. Esto nos recuerda que la salvación, la comprensión profunda de la vida y la reconciliación con Dios no dependen de méritos humanos, sino de la aceptación y acogida de esta gracia. La verdad que se revela a través del Verbo no es abstracta ni impersonal. Es vivencial, práctica y transformadora. Nos invita a abrirnos a la guía de Dios, a permitir que su presencia transforme nuestro interior y nos impulse a actuar con coherencia y generosidad hacia los demás. La gracia divina es, por tanto, un regalo que nos libera de la oscuridad del egoísmo, la ignorancia y el miedo, y nos permite vivir con esperanza,
confianza y alegría profunda. Conscientes de que cada instante de nuestra existencia puede ser habitado por la luz y el amor de Dios. La intimidad con Dios. El pasaje revela un misterio aún más profundo. Que la palabra no solo nos acerca a Dios, sino que nos permite conocerlo de manera íntima. A través de la encarnación, comprendemos que Dios no es un ente lejano y distante, sino un ser cercano que desea relacionarse con nosotros personalmente. Esta cercanía transforma nuestra manera de vivir la fe. Deja de ser un conjunto de normas y rituales para convertirse en un encuentro diario con la presencia divina. La intimidad con Dios se convierte en fuente de consuelo, fortaleza y guía, especialmente en momentos de incertidumbre, dolor o duda. Nos invita a cultivar la oración, la contemplación y la reflexión constante, reconociendo que en cada acción, pensamiento y decisión podemos encontrar la oportunidad de experimentar la cercanía de la palabra hecha carne, la manifestación del amor divino. El Evangelio subraya que la palabra revela el amor del Padre. Este amor no es abstracto ni limitado a conceptos humanos. Es activo, generoso y transformador. Nos enseña que la vida auténtica se construye a partir del amor compartido, la compasión y la misericordia. La palabra, al hacerse carne, nos muestra que el amor divino se encuentra en la entrega, en el servicio desinteresado, en la paciencia y en la capacidad de perdonar. Este amor nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a considerar el bienestar de los demás, reconociendo que cada ser humano es digno de dignidad, respeto y cuidado. La manifestación del amor de Dios a través del Verbo nos recuerda que la verdadera espiritualidad se mide por nuestra capacidad de amar y de reflejar esa luz en cada relación y acción cotidiana. La luz frente a la oscuridad. La confrontación entre la luz y la oscuridad es un tema central en esta reflexión. La luz del Verbo brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprende ni la apaga. Esto nos invita a contemplar nuestra vida interior y reconocer las sombras que pueden habitar en nuestro corazón. Miedos, rencores, dudas, orgullo. La presencia de la luz divina no elimina nuestra libertad ni nuestros desafíos, pero nos ofrece claridad, fuerza y guía para atravesar la oscuridad. Nos desafía a ser conscientes de nuestras elecciones, a discernir entre lo que conduce a la vida plena y lo que perpetúa la división o el sufrimiento. La luz nos llama a la valentía, a enfrentar la realidad con esperanza y determinación, y a permitir que la verdad y el amor guíen cada aspecto de nuestra existencia. La palabra como origen de la existencia. Al meditar nuevamente en el comienzo del Evangelio de Juan, la idea de que la palabra estaba con Dios y que todo fue hecho por medio de ella, nos invita a contemplar la unidad entre lo divino y lo creado. Cada partícula del universo, cada pensamiento y emoción, cada instante de vida tiene su raíz en la palabra. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dignidad intrínseca de todo ser humano y de toda creación. Reconocer que todo lo existente proviene del Verbo es comprender que nuestra existencia no es un accidente,
ni un hecho casual, sino un acto deliberado de amor divino. Así, cada día se convierte en una oportunidad para descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano, en la sonrisa de un ser querido, en la contemplación de un paisaje, en los silencios que nos conectan con la profundidad de nuestro ser. La luz que guía nuestro camino. La luz mencionada por Juan no es una luz física, sino espiritual. Es la claridad que nos permite distinguir la verdad, iluminar el sentido de nuestra vida y encontrar la dirección correcta en medio de la confusión y las dificultades. En un mundo donde la información y las opiniones son numerosas y a veces contradictorias, la luz del Verbo nos ofrece una brújula interior. Nos enseña a discernir entre lo efímero y lo eterno, entre lo que nos acerca a la vida plena y lo que nos aleja de ella. La luz no impone, no obliga, sino que revela. Nos invita a abrir el corazón y la mente, a reconocer nuestras sombras y temores, y a permitir que la claridad divina transforme nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La encarnación. Cercanía de Dios. El hecho de que la palabra se haya hecho carne es un misterio que invita a la contemplación profunda. La divinidad que se acerca a nuestra humanidad nos enseña que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, ni nuestras luchas. Al hacerse humano, el Verbo nos muestra que lo divino no se limita a doctrinas abstractas, sino que se hace presente en la historia concreta de cada persona. Esto nos invita a ver lo sagrado en lo cotidiano, en los gestos simples de amor, en las acciones de justicia, en el cuidado del prójimo. La encarnación es un recordatorio de que la cercanía de Dios es tangible y real, y que nuestra experiencia espiritual no se encuentra solo en momentos de oración formal, sino en la vida diaria, en cómo tratamos a los demás y cómo vivimos nuestra propia humanidad, con integridad y compasión. La invitación a la intimidad con Dios. La palabra que se hace carne nos ofrece un camino hacia la verdadera intimidad con Dios. Esta relación no se basa en rituales vacíos ni en prácticas externas, sino en un encuentro personal y cotidiano con la presencia divina. Nos invita a cultivar la interioridad, a prestar atención a la voz del Espíritu, a escuchar el silencio donde Dios se revela. La intimidad con Dios transforma nuestra percepción de la vida. Lo ordinario se vuelve sagrado. Los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Y cada experiencia se convierte en un espacio de aprendizaje y encuentro con la verdad. Esta cercanía divina nos da seguridad y esperanza. Nos enseña a confiar en el plan de Dios incluso cuando no comprendemos los caminos por los que nos guía. El amor divino hecho acción. El Verbo encarnado revela que el amor de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza activa y transformadora. Este amor se manifiesta en la entrega, en la solidaridad, en la capacidad de perdonar y de tender la mano al necesitado. La presencia del Verbo nos desafía a vivir de manera que nuestra vida sea un reflejo del amor divino, a actuar con justicia, a ofrecer consuelo y esperanza. El amor que se revela en la palabra nos enseña que la verdadera espiritualidad
No se limita a la oración o a la meditación, sino que se expresa en la práctica de la vida cotidiana. En cómo tratamos a los demás. En nuestra capacidad de empatía. En nuestra disposición para servir y sanar heridas, propias y ajenas. La confrontación entre luz y oscuridad. La luz que brilla en la oscuridad nos recuerda que la vida humana está marcada por desafíos, dudas y sufrimiento. Sin embargo, la luz del Verbo no se apaga ni se derrota. Resiste y penetra la oscuridad. Esto nos enseña a no temer las dificultades, sino a enfrentarlas con fe y esperanza. Reconocer nuestra fragilidad y nuestras sombras no es signo de debilidad, sino de honestidad y profundidad espiritual. La luz divina nos da claridad. Nos guía y nos fortalece para actuar con rectitud, incluso cuando el camino es incierto. Nos llama a ser reflejo de esa luz, transformando nuestras propias oscuridades y ayudando a otros a encontrar el camino hacia la verdad y la paz interior. La misión de Juan el Bautista como testigo. El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista como aquel enviado para dar testimonio de la luz. Su papel no es ser la luz, sino señalarla, preparar los corazones para reconocerla y acogerla. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de ser testigos de la verdad y del amor en el mundo. Cada uno de nosotros puede convertirse en un portavoz de la luz del Verbo, mostrando con nuestros actos, palabras y actitudes la presencia de Dios en medio de la humanidad. La humildad de Juan nos enseña que no se trata de buscar protagonismo o reconocimiento, sino de servir como instrumentos que guían a otros hacia la vida plena y la comprensión de la gracia. Ser testigo implica coherencia, integridad y disposición para iluminar con nuestro ejemplo, aún en medio de la oscuridad que nos rodea. La luz frente a la oscuridad humana. La luz del Verbo que brilla en la oscuridad es también un llamado a examinar nuestra propia vida y nuestra sociedad. La oscuridad se manifiesta en actitudes de egoísmo, violencia, injusticia y desigualdad. La luz, por el contrario, es la invitación a la transformación, a la superación de estas sombras, a través del amor, la verdad y la justicia. Cada acción justa, cada palabra de consuelo y cada acto de bondad es un rayo de luz que combate la oscuridad. La confrontación entre luz y oscuridad no es una metáfora distante. Ocurre en nuestras decisiones cotidianas. Elegir la honestidad frente a la mentira. La generosidad frente al egoísmo. La compasión frente a la indiferencia. Reconocer esta dinámica nos permite vivir con mayor conciencia y responsabilidad, cultivando una vida alineada con los valores que emanan del Verbo encarnado. La plenitud de la gracia y la verdad. La palabra hecha carne revela la plenitud de la gracia y la verdad. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra existencia. La gracia no es un concepto abstracto. Es un don tangible que nos acompaña y nos fortalece. Nos recuerda que no estamos solos, que la vida divina se ofrece a cada ser humano para que pueda vivir en paz, esperanza y armonía. La verdad, por su parte, nos libera de la ilusión y la falsedad, mostrándonos el camino de la integridad y la coherencia. La plenitud de gracia y verdad nos invita
A una apertura radical. A dejar atrás el miedo, la duda y la desconfianza. Y a caminar con valentía hacia la vida que Dios nos ofrece. Es un llamado a experimentar la presencia de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida. Reconociendo que la salvación y la plenitud no dependen de méritos, sino de la aceptación y vivencia de la gracia. La palabra como modelo de vida humana. La encarnación de la palabra nos ofrece un modelo de vida que combina divinidad y humanidad, fuerza y humildad, amor y verdad. Jesús, como palabra hecha carne, muestra que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de servir, de amar sin condiciones y de vivir con coherencia y justicia. Esta comprensión nos invita a reorientar nuestra vida, a reconsiderar nuestras prioridades y a cultivar virtudes que reflejen la luz y el amor del Verbo. Cada gesto cotidiano, por pequeño que parezca, puede convertirse en un reflejo de la palabra, si es realizado desde la sinceridad, la bondad y la verdad. Así, la vida humana se convierte en un canal para manifestar la gracia divina en el mundo, elevando lo ordinario a lo sagrado. La acogida de la luz en el corazón humano. Aceptar la luz del Verbo implica una transformación interna profunda. No se trata solo de conocimiento intelectual, ni de práctica religiosa externa, sino de un cambio de corazón y de vida. Abrir el corazón a la luz significa dejar que la verdad y el amor de Dios penetren en lo más íntimo de nuestro ser, iluminando nuestras decisiones, emociones y relaciones. Es un llamado a la autenticidad y a la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Esta acogida nos permite vivir con esperanza y confianza, incluso en medio de dificultades y adversidades, sabiendo que la luz divina nos guía, sostiene y transforma. La manifestación de Dios en lo cotidiano. La palabra encarnada nos recuerda que lo divino se hace presente en lo cotidiano. Cada acción de justicia, cada gesto de amor, cada palabra de consuelo es un reflejo de la presencia de Dios en el mundo. Esta comprensión nos invita a vivir con atención plena, valorando cada momento y reconociendo la oportunidad de manifestar la luz y el amor del Verbo en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra comunidad. La espiritualidad, entonces, no es un escape de la realidad, sino una forma de habitarla plenamente, transformando lo ordinario en sagrado y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, compasivo y luminoso. La encarnación como misterio de amor. La palabra que se hizo carne revela un misterio de amor profundo e inagotable. Dios no permanece en la distancia, sino que se acerca a nuestra realidad concreta. Comparte nuestra fragilidad y nos enseña que cada ser humano es valioso y digno de amor. La encarnación nos muestra que lo divino no es inaccesible ni abstracto. Es experiencia viva, tangible y transformadora. Esta cercanía nos invita a abrir el corazón y la mente para reconocer la presencia de Dios en los acontecimientos cotidianos, en las personas que encontramos y en los desafíos que enfrentamos. La vida misma se convierte en un espacio sagrado cuando se reconoce la presencia de la palabra encarnada en cada instante. La luz como fuerza transformadora.
La luz del Verbo no solo revela, sino que transforma. Ilumina nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. Nos permite discernir entre lo que conduce a la vida y lo que conduce a la muerte espiritual. Cada elección consciente de amar, perdonar y servir es un reflejo de esta luz que penetra la oscuridad de la humanidad. Esta luz nos desafía a ser coherentes con lo que creemos y a actuar con integridad, incluso cuando el mundo nos presenta caminos fáciles pero equivocados. La confrontación con la oscuridad no es una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra capacidad de amar. La luz nos llama a ser agentes activos de transformación, reflejando la verdad y la gracia en cada acción. La gracia y la verdad como guía interior. La plenitud de la gracia y la verdad que se manifiesta en la palabra nos enseña que la salvación y la vida plena no dependen de nuestros méritos, sino de la aceptación consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. La gracia nos libera del miedo, de la culpa y del orgullo, permitiéndonos vivir con autenticidad y apertura. La verdad nos orienta, nos da claridad y nos ayuda a reconocer lo que es bueno, justo y verdadero. Juntas, la gracia y la verdad nos invitan a transformar nuestra existencia, no como una obligación externa, sino como una respuesta libre y agradecida al amor que hemos recibido. Nos impulsan a actuar con compasión, a buscar la justicia y a construir puentes de reconciliación en nuestras relaciones y comunidades. La invitación a vivir la palabra. Aceptar la palabra implica más que reconocimiento intelectual. Es un compromiso de vida. Cada pensamiento, palabra y acción puede reflejar la luz y el amor del Verbo, si se vive desde la coherencia y la sinceridad. La palabra nos llama a cultivar la paciencia, la humildad, la empatía y el servicio desinteresado. Nos invita a trascender el egoísmo y la superficialidad, a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a considerar el bienestar de quienes nos rodean. Vivir la palabra es experimentar la gracia en lo cotidiano, transformar nuestros corazones y convertir cada momento en oportunidad de reflejar la luz divina en la historia de la humanidad. La presencia de Dios en la historia humana. El Evangelio nos recuerda que Dios no solo actúa en lo extraordinario, sino que se hace presente en la historia concreta de cada ser humano. La encarnación es un signo de que lo divino habita en nuestra realidad. Y cada acción buena, cada gesto de amor, cada palabra sincera es una manifestación de esa presencia. Reconocer la acción de Dios en nuestra vida nos da sentido y propósito. Nos llena de esperanza y nos fortalece ante los desafíos. Nos enseña a valorar lo pequeño y cotidiano, a comprender que la santidad no se encuentra solo en grandes hechos, sino en la fidelidad a los principios del amor, la justicia y la verdad en nuestra vida diaria. La luz compartida. Responsabilidad humana. La luz que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartida. Cada ser humano está llamado a ser testigo de la palabra, reflejando su verdad y gracia en la familia, la comunidad y el mundo. Ser portadores de la luz implica
Actuar con coherencia y valentía. Especialmente en medio de la oscuridad. Significa enfrentar la injusticia. Consolar al afligido, perdonar al que nos ofende. Y amar sin esperar recompensas. Esta responsabilidad nos recuerda que nuestra vida tiene un impacto real en los demás y que cada acto de bondad es un canal para la presencia de Dios en el mundo. La esperanza en medio de la oscuridad. El Evangelio nos ofrece esperanza incluso en tiempos de dificultad. La luz del Verbo brilla en la oscuridad. Y esta luz no puede ser apagada por el pecado, la violencia o la indiferencia. Nos invita a confiar en que, aunque los desafíos sean grandes, la presencia de Dios siempre nos guía y sostiene. La esperanza se convierte en fuerza para seguir adelante, en confianza para tomar decisiones correctas, y en alegría para reconocer la belleza de la vida a pesar de sus dificultades. Vivir con esperanza es vivir en sintonía con la palabra, dejando que su luz ilumine nuestro camino y el de quienes nos rodean. La palabra que estaba con Dios. Desde el primer versículo del Evangelio según San Juan, somos invitados a contemplar un misterio que trasciende la comprensión humana. La palabra, el Verbo, existía desde el principio. Este inicio nos coloca ante la eternidad, ante una realidad que no tiene principio ni fin en términos temporales como los conocemos. La palabra no es una creación. Es eterna, coexistiendo con Dios mismo. Este planteamiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de lo divino y nuestra relación con Él. La palabra, el Verbo, es la esencia misma de Dios comunicándose, siendo presencia activa desde la eternidad. Un vínculo que trasciende tiempo, espacio y la limitada percepción humana. Nos llama a reconocer que todo lo que existe encuentra su origen en esta palabra, y que nuestra vida también está inscrita en ese principio eterno, aunque a menudo no lo percibamos en nuestro día a día. La comprensión de que Dios se comunica y se revela a través de la palabra nos impulsa a abrir nuestros sentidos internos, no solo para escuchar, sino para acoger la vida que fluye de Él. Una vida que es luz y sustento para la humanidad. La creación a través del Verbo. La reflexión continúa cuando el evangelista afirma que todo fue hecho por medio de la palabra. No hay excepción ni vacío en la creación. Todo lo que existe, desde lo más diminuto hasta lo inconmensurable, procede de esta acción divina. Esta idea nos invita a contemplar la unidad y armonía del cosmos. Cada ser humano, cada criatura, cada estrella y cada pensamiento tienen su origen en el Verbo. Esto nos lleva a una comprensión profunda de nuestra interconexión con el universo y con Dios. Reconocer que la vida surge de la palabra nos enseña a valorar no solo nuestro entorno natural, sino también la responsabilidad que tenemos de cuidar, respetar y vivir en coherencia con este origen. La creación no es un accidente ni un producto del azar. Es la manifestación de la intención y la sabiduría de Dios. Y cada acto creativo en nuestra vida puede ser un reflejo de esa presencia si aprendemos a vivir en consonancia con ella. La luz que ilumina a todos. El Evangelio subraya que la palabra es la luz verdadera.
que ilumina a todo ser humano. Esta luz no es solo una guía moral o espiritual, sino una fuerza vivificante que permite distinguir la verdad de la falsedad, el bien del mal, la esperanza de la desesperación. Vivimos en un mundo donde la oscuridad puede ser abrumadora, y la luz del Verbo ofrece claridad, orientación y sentido. Esta luz es un llamado a la transformación interior, a que cada ser humano permita que su existencia sea iluminada desde la profundidad del corazón, desde la conciencia de lo trascendente. Nos invita a preguntarnos: ¿dejamos que la luz divina ilumine nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones? La luz del Verbo no impone, no fuerza, sino que atrae y revela aquello que somos llamados a ser, mostrando el camino de la autenticidad y la plenitud. La humanidad acogida por la palabra. Uno de los momentos más conmovedores de este pasaje es la encarnación de la palabra. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Este acto revela la cercanía de Dios, su deseo de no permanecer distante, sino de involucrarse en la experiencia humana. La palabra, que es eterna y divina, se aproxima a nuestra fragilidad, nuestro dolor y nuestras limitaciones. Esto nos enseña que la divinidad no es inaccesible, sino que se encuentra en la historia concreta, en la vida diaria, en cada gesto de amor y compasión. Al contemplar la encarnación, somos llamados a reconocer que lo divino también se manifiesta en nosotros, cuando actuamos con bondad, justicia y misericordia. La palabra que se hizo carne nos invita a vivir de manera íntegra, a buscar la verdad y a reflejar la luz en nuestro entorno, siendo canales de esperanza y amor en un mundo que lo necesita. La revelación de la gracia. La llegada de la palabra encarnada trae consigo la plenitud de la gracia y la verdad. Esto nos recuerda que la salvación, la comprensión profunda de la vida y la reconciliación con Dios no dependen de méritos humanos, sino de la aceptación y acogida de esta gracia. La verdad que se revela a través del Verbo no es abstracta ni impersonal. Es vivencial, práctica y transformadora. Nos invita a abrirnos a la guía de Dios, a permitir que su presencia transforme nuestro interior y nos impulse a actuar con coherencia y generosidad hacia los demás. La gracia divina es, por tanto, un regalo que nos libera de la oscuridad del egoísmo, la ignorancia y el miedo, y nos permite vivir con esperanza, confianza y alegría profunda, conscientes de que cada instante de nuestra existencia puede ser habitado por la luz y el amor de Dios. La intimidad con Dios. El pasaje revela un misterio aún más profundo. Que la palabra no solo nos acerca a Dios, sino que nos permite conocerlo de manera íntima. A través de la encarnación, comprendemos que Dios no es un ente lejano y distante, sino un ser cercano que desea relacionarse con nosotros personalmente. Esta cercanía transforma nuestra manera de vivir la fe. Deja de ser un conjunto de normas y rituales para convertirse en un encuentro diario con la presencia divina. La intimidad con Dios se convierte en fuente de consuelo, fortaleza y guía.
especialmente en momentos de incertidumbre, dolor o duda. Nos invita a cultivar la oración, la contemplación y la reflexión constante, reconociendo que en cada acción, pensamiento y decisión podemos encontrar la oportunidad de experimentar la cercanía de la palabra hecha carne, la manifestación del amor divino. El Evangelio subraya que la palabra revela el amor del Padre. Este amor no es abstracto ni limitado a conceptos humanos. Es activo, generoso y transformador. Nos enseña que la vida auténtica se construye a partir del amor compartido, la compasión y la misericordia. La palabra, al hacerse carne, nos muestra que el amor divino se encuentra en la entrega, en el servicio desinteresado, en la paciencia y en la capacidad de perdonar. Este amor nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a considerar el bienestar de los demás, reconociendo que cada ser humano es digno de dignidad, respeto y cuidado. La manifestación del amor de Dios a través del Verbo nos recuerda que la verdadera espiritualidad se mide por nuestra capacidad de amar y de reflejar esa luz en cada relación y acción cotidiana. La luz frente a la oscuridad. La confrontación entre la luz y la oscuridad es un tema central en esta reflexión. La luz del Verbo brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprende ni la apaga. Esto nos invita a contemplar nuestra vida interior y reconocer las sombras que pueden habitar en nuestro corazón. Miedos, rencores, dudas, orgullo. La presencia de la luz divina no elimina nuestra libertad ni nuestros desafíos, pero nos ofrece claridad, fuerza y guía para atravesar la oscuridad. Nos desafía a ser conscientes de nuestras elecciones, a discernir entre lo que conduce a la vida plena y lo que perpetúa la división o el sufrimiento. La luz nos llama a la valentía, a enfrentar la realidad con esperanza y determinación, y a permitir que la verdad y el amor guíen cada aspecto de nuestra existencia. La palabra como origen de la existencia. Al meditar nuevamente en el comienzo del Evangelio de Juan, la idea de que la palabra estaba con Dios y que todo fue hecho por medio de ella nos invita a contemplar la unidad entre lo divino y lo creado. Cada partícula del universo, cada pensamiento y emoción, cada instante de vida tiene su raíz en la palabra. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dignidad intrínseca de todo ser humano y de toda creación. Reconocer que todo lo existente proviene del Verbo es comprender que nuestra existencia no es un accidente ni un hecho casual, sino un acto deliberado de amor divino. Así, cada día se convierte en una oportunidad para descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano, en la sonrisa de un ser querido, en la contemplación de un paisaje, en los silencios que nos conectan con la profundidad de nuestro ser. La luz que guía nuestro camino. La luz mencionada por Juan no es una luz física, sino espiritual. Es la claridad que nos permite distinguir la verdad, iluminar el sentido de nuestra vida y encontrar la dirección correcta en medio de la confusión y las dificultades. En un mundo donde la información y las opiniones son numerosas y a veces contradictorias,
La luz del Verbo nos ofrece una brújula interior. Nos enseña a discernir entre lo efímero y lo eterno, entre lo que nos acerca a la vida plena y lo que nos aleja de ella. La luz no impone, no obliga, sino que revela. Nos invita a abrir el corazón y la mente, a reconocer nuestras sombras y temores, y a permitir que la claridad divina transforme nuestra manera de vivir, nuestras decisiones y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La encarnación. Cercanía de Dios. El hecho de que la palabra se haya hecho carne es un misterio que invita a la contemplación profunda. La divinidad que se acerca a nuestra humanidad nos enseña que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, nuestras alegrías ni nuestras luchas. Al hacerse humano, el Verbo nos muestra que lo divino no se limita a doctrinas abstractas, sino que se hace presente en la historia concreta de cada persona. Esto nos invita a ver lo sagrado en lo cotidiano, en los gestos simples de amor, en las acciones de justicia, en el cuidado del prójimo. La encarnación es un recordatorio de que la cercanía de Dios es tangible y real, y que nuestra experiencia espiritual no se encuentra solo en momentos de oración formal, sino en la vida diaria, en cómo tratamos a los demás y cómo vivimos nuestra propia humanidad, con integridad y compasión. La revelación de la gracia y la verdad. Cuando Juan afirma que en el Verbo está la plenitud de la gracia y la verdad, nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la apariencia y la esencia. La verdad que se manifiesta en la palabra no es solamente conocimiento intelectual, sino una vivencia transformadora que impacta toda nuestra existencia. La gracia divina nos libera de la carga de tener que ganarnos el amor de Dios a través de méritos, recordándonos que la vida plena y la reconciliación con el Creador son regalos gratuitos que debemos acoger con humildad y gratitud. Esta verdad y gracia nos impulsan a vivir con coherencia, a dejar que nuestra vida sea un reflejo de la bondad, la compasión y la justicia que emanan del corazón de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de servicio es un canal a través del cual la luz y la verdad se hacen visibles en el mundo. La invitación a la intimidad con Dios. La palabra que se hace carne nos ofrece un camino hacia la verdadera intimidad con Dios. Esta relación no se basa en rituales vacíos, ni en prácticas externas, sino en un encuentro personal y cotidiano con la presencia divina. Nos invita a cultivar la interioridad, a prestar atención a la voz del Espíritu, a escuchar el silencio donde Dios se revela. La intimidad con Dios transforma nuestra percepción de la vida. Lo ordinario se vuelve sagrado. Los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Y cada experiencia se convierte en un espacio de aprendizaje y encuentro con la verdad. Esta cercanía divina nos da seguridad y esperanza. Nos enseña a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos los caminos por los que nos guía. El amor divino hecho acción. El Verbo encarnado revela que el amor de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza activa y transformadora. Este amor se manifiesta en la entrega, en la solidaridad, en la capacidad de perdonar y de tender la mano al necesitado.
La presencia del Verbo nos desafía a vivir de manera que nuestra vida sea un reflejo del amor divino, a actuar con justicia, a ofrecer consuelo y esperanza. El amor que se revela en la palabra nos enseña que la verdadera espiritualidad no se limita a la oración o a la meditación, sino que se expresa en la práctica de la vida cotidiana, en cómo tratamos a los demás, en nuestra capacidad de empatía, en nuestra disposición para servir y sanar heridas propias y ajenas. La confrontación entre luz y oscuridad. La luz que brilla en la oscuridad nos recuerda que la vida humana está marcada por desafíos, dudas y sufrimiento. Sin embargo, la luz del Verbo no se apaga ni se derrota. Resiste y penetra la oscuridad. Esto nos enseña a no temer las dificultades, sino a enfrentarlas con fe y esperanza. Reconocer nuestra fragilidad y nuestras sombras no es signo de debilidad, sino de honestidad y profundidad espiritual. La luz divina nos da claridad, nos guía y nos fortalece para actuar con rectitud, incluso cuando el camino es incierto. Nos llama a ser reflejo de esa luz, transformando nuestras propias oscuridades y ayudando a otros a encontrar el camino hacia la verdad y la paz interior. La libertad de responder a la palabra. El Evangelio nos invita a una decisión personal y profunda. Acoger la palabra y permitir que transforme nuestra vida. Esta respuesta no se limita a palabras o rituales, sino que se manifiesta en la coherencia de nuestra vida, en nuestras acciones y elecciones diarias. Responder a la palabra implica reconocer nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de crecer y amar. Implica actuar con justicia, vivir en verdad, ser solidarios y compasivos. Cada encuentro con la palabra nos ofrece la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la vida plena, con el amor y con la verdad que nos revela el Verbo. La respuesta humana es, por tanto, un acto de libertad consciente, de apertura al misterio divino y de transformación interior, que impacta no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La misión de Juan el Bautista como testigo. El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista como aquel enviado para dar testimonio de la luz. Su papel no es ser la luz, sino señalarla. Preparar los corazones para reconocerla y acogerla. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de ser testigos de la verdad y del amor en el mundo. Cada uno de nosotros puede convertirse en un portavoz de la luz del Verbo, mostrando con nuestros actos, palabras y actitudes la presencia de Dios en medio de la humanidad. La humildad de Juan nos enseña que no se trata de buscar protagonismo o reconocimiento, sino de servir como instrumentos que guían a otros hacia la vida plena y la comprensión de la gracia. Ser testigo implica coherencia, integridad y disposición para iluminar con nuestro ejemplo, aún en medio de la oscuridad que nos rodea. La luz frente a la oscuridad humana. La luz del Verbo que brilla en la oscuridad es también un llamado a examinar nuestra propia vida y nuestra sociedad. La oscuridad se manifiesta en actitudes de egoísmo, violencia, injusticia y desigualdad. La luz, por el contrario,
es la invitación a la transformación, a la superación de estas sombras a través del amor, la verdad y la justicia. Cada acción justa, cada palabra de consuelo y cada acto de bondad es un rayo de luz que combate la oscuridad. La confrontación entre luz y oscuridad no es una metáfora distante. Ocurre en nuestras decisiones cotidianas. Elegir la honestidad frente a la mentira. La generosidad frente al egoísmo. La compasión frente a la indiferencia. Reconocer esta dinámica nos permite vivir con mayor conciencia y responsabilidad, cultivando una vida alineada con los valores que emanan del Verbo encarnado. La plenitud de la gracia y la verdad. La palabra hecha carne revela la plenitud de la gracia y la verdad. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra existencia. La gracia no es un concepto abstracto. Es un don tangible que nos acompaña y nos fortalece. Nos recuerda que no estamos solos, que la vida divina se ofrece a cada ser humano para que pueda vivir en paz, esperanza y armonía. La verdad, por su parte, nos libera de la ilusión y la falsedad, mostrándonos el camino de la integridad y la coherencia. La plenitud de gracia y verdad nos invita a una apertura radical, a dejar atrás el miedo, la duda y la desconfianza, y a caminar con valentía hacia la vida que Dios nos ofrece. Es un llamado a experimentar la presencia de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida, reconociendo que la salvación y la plenitud no dependen de méritos, sino de la aceptación y vivencia de la gracia. La palabra como modelo de vida humana. La encarnación de la palabra nos ofrece un modelo de vida que combina divinidad y humanidad, fuerza y humildad, amor y verdad. Jesús, como palabra hecha carne, muestra que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de servir, de amar sin condiciones y de vivir con coherencia y justicia. Esta comprensión nos invita a reorientar nuestra vida, a reconsiderar nuestras prioridades y a cultivar virtudes que reflejen la luz y el amor del Verbo. Cada gesto cotidiano, por pequeño que parezca, puede convertirse en un reflejo de la palabra, si es realizado desde la sinceridad, la bondad y la verdad. Así, la vida humana se convierte en un canal para manifestar la gracia divina en el mundo, elevando lo ordinario a lo sagrado. La acogida de la luz en el corazón humano. Aceptar la luz del Verbo implica una transformación interna profunda. No se trata solo de conocimiento intelectual, ni de práctica religiosa externa, sino de un cambio de corazón y de vida. Abrir el corazón a la luz significa dejar que la verdad y el amor de Dios penetren en lo más íntimo de nuestro ser, iluminando nuestras decisiones, emociones y relaciones. Es un llamado a la autenticidad y a la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Esta acogida nos permite vivir con esperanza y confianza, incluso en medio de dificultades y adversidades, sabiendo que la luz divina nos guía, sostiene y transforma. La manifestación de Dios en lo cotidiano. La palabra encarnada nos recuerda que lo divino se hace presente en lo cotidiano. Cada acción de justicia, cada gesto de amor, cada palabra de consuelo es un reflejo
De la presencia de Dios en el mundo. Esta comprensión nos invita a vivir con atención plena, valorando cada momento y reconociendo la oportunidad de manifestar la luz y el amor del Verbo en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra comunidad. La espiritualidad, entonces, no es un escape de la realidad, sino una forma de habitarla plenamente, transformando lo ordinario en sagrado y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo, compasivo y luminoso. La encarnación como misterio de amor. La palabra que se hizo carne revela un misterio de amor profundo e inagotable. Dios no permanece en la distancia, sino que se acerca a nuestra realidad concreta. Comparte nuestra fragilidad y nos enseña que cada ser humano es valioso y digno de amor. La encarnación nos muestra que lo divino no es inaccesible ni abstracto. Es experiencia viva, tangible y transformadora. Esta cercanía nos invita a abrir el corazón y la mente para reconocer la presencia de Dios en los acontecimientos cotidianos, en las personas que encontramos y en los desafíos que enfrentamos. La vida misma se convierte en un espacio sagrado cuando se reconoce la presencia de la palabra, encarnada en cada instante. La luz como fuerza transformadora. La luz del Verbo no solo revela, sino que transforma. Ilumina nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. Nos permite discernir entre lo que conduce a la vida y lo que conduce a la muerte espiritual. Cada elección consciente de amar, perdonar y servir es un reflejo de esta luz que penetra la oscuridad de la humanidad. Esta luz nos desafía a ser coherentes con lo que creemos y a actuar con integridad, incluso cuando el mundo nos presenta caminos fáciles pero equivocados. La confrontación con la oscuridad no es una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra capacidad de amar. La luz nos llama a ser agentes activos de transformación, reflejando la verdad y la gracia en cada acción. La gracia y la verdad como guía interior. La plenitud de la gracia y la verdad que se manifiesta en la palabra nos enseña que la salvación y la vida plena no dependen de nuestros méritos, sino de la aceptación consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. La gracia nos libera del miedo, de la culpa y del orgullo, permitiéndonos vivir con autenticidad y apertura. La verdad nos orienta, nos da claridad y nos ayuda a reconocer lo que es bueno, justo y verdadero. Juntas, la gracia y la verdad nos invitan a transformar nuestra existencia, no como una obligación externa, sino como una respuesta libre y agradecida al amor que hemos recibido. Nos impulsan a actuar con compasión, a buscar la justicia y a construir puentes de reconciliación en nuestras relaciones y comunidades. La invitación a vivir la palabra. Aceptar la palabra implica más que reconocimiento intelectual. Es un compromiso de vida. Cada pensamiento, palabra y acción puede reflejar la luz y el amor del Verbo si se vive desde la coherencia y la sinceridad. La palabra nos llama a cultivar la paciencia, la humildad, la empatía y el servicio desinteresado. Nos invita a trascender el egoísmo y la superficialidad, a mirar más allá de nuestras necesidades
inmediatas y a considerar el bienestar de quienes nos rodean. Vivir la palabra es experimentar la gracia en lo cotidiano, transformar nuestros corazones y convertir cada momento en oportunidad de reflejar la luz divina en la historia de la humanidad. La presencia de Dios en la historia humana. El Evangelio nos recuerda que Dios no solo actúa en lo extraordinario, sino que se hace presente en la historia concreta de cada ser humano. La encarnación es un signo de que lo divino habita en nuestra realidad. Y cada acción buena, cada gesto de amor, cada palabra sincera es una manifestación de esa presencia. Reconocer la acción de Dios en nuestra vida nos da sentido y propósito. Nos llena de esperanza y nos fortalece ante los desafíos. Nos enseña a valorar lo pequeño y cotidiano. A comprender que la santidad no se encuentra solo en grandes hechos, sino en la fidelidad a los principios del amor, la justicia y la verdad en nuestra vida diaria. La luz compartida. Responsabilidad humana. La luz que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartida. Cada ser humano está llamado a ser testigo de la palabra, reflejando su verdad y gracia en la familia, la comunidad y el mundo. Ser portadores de la luz implica actuar con coherencia y valentía, especialmente en medio de la oscuridad. Significa enfrentar la injusticia, consolar al afligido, perdonar al que nos ofende, y amar sin esperar recompensas. Esta responsabilidad nos recuerda que nuestra vida tiene un impacto real en los demás, y que cada acto de bondad es un canal para la presencia de Dios en el mundo. La esperanza en medio de la oscuridad. El Evangelio nos ofrece esperanza incluso en tiempos de dificultad. La luz del Verbo brilla en la oscuridad. Y esta luz no puede ser apagada por el pecado, la violencia o la indiferencia. Nos invita a confiar en que, aunque los desafíos sean grandes, la presencia de Dios siempre nos guía y sostiene. La esperanza se convierte en fuerza para seguir adelante, en confianza, para tomar decisiones correctas, y en alegría para reconocer la belleza de la vida a pesar de sus dificultades. Vivir con esperanza es vivir en sintonía con la palabra, dejando que su luz ilumine nuestro camino y el de quienes nos rodean. El silencio que nace de la palabra. Cuando el Evangelio nos habla de la palabra eterna, paradójicamente también nos conduce al silencio. No al silencio vacío, sino a ese silencio lleno de sentido, donde el ser humano puede encontrarse consigo mismo y con Dios. La palabra que crea, que ilumina, y que se hace carne no ahoga al corazón humano con ruido, sino que lo invita a detenerse, a escuchar y a acoger. En medio de un mundo acelerado, donde todo parece exigir atención inmediata, el Verbo nos enseña que solo en el silencio interior puede nacer una comprensión profunda de la vida. Allí, en ese espacio íntimo, la luz comienza a revelar quiénes somos realmente y hacia dónde estamos llamados a caminar. La palabra no impone respuestas rápidas. Ofrece un camino de maduración, de escucha paciente y de transformación gradual. La dignidad del ser humano iluminado. El prólogo de Juan nos revela que todo ser humano es tocado por la luz verdadera. Esto confiere a cada persona una dignidad
que no depende de su historia, de sus errores ni de sus logros. La luz del Verbo alcanza incluso a quienes no son conscientes de ella, porque forma parte de la esencia misma de la creación. Esta verdad nos invita a mirar a los demás con respeto profundo, reconociendo que cada vida es portadora de un misterio sagrado. Nadie es insignificante. Nadie está fuera del alcance de la luz. Vivir desde esta conciencia transforma nuestras relaciones. Nos libera del juicio fácil y nos impulsa a una actitud de acogida, compasión y responsabilidad hacia los demás. El rechazo de la luz y la libertad humana. El Evangelio también nos habla del rechazo. La luz vino al mundo, pero no todos la acogieron. Esta realidad nos confronta con la libertad humana, con la capacidad de elegir entre abrir el corazón o cerrarlo. El rechazo no anula la luz, pero sí oscurece la experiencia interior de quien se resiste a ella. Este aspecto nos invita a una reflexión honesta sobre nuestras propias resistencias, sobre las veces en que preferimos la comodidad de la oscuridad antes que la exigencia de la verdad. Acoger la luz implica cambio, renuncia y transformación. Y no siempre estamos dispuestos a recorrer ese camino. Sin embargo, la luz permanece paciente, esperando, ofreciendo siempre una nueva oportunidad para volver a empezar. Nacer de Dios. Una transformación interior. Juan nos habla de aquellos que, al acoger la palabra, reciben el don de llegar a ser hijos de Dios. Este nacimiento no es biológico, ni fruto de esfuerzos humanos, sino una transformación interior profunda. Ser hijos de Dios significa vivir desde una identidad nueva, marcada por la confianza, la libertad y el amor. Esta filiación espiritual nos libera del miedo y de la necesidad de aprobación constante, porque nos sabemos sostenidos por una presencia que no abandona. Vivir como hijos de la luz implica asumir una nueva manera de mirar la vida, de enfrentar el sufrimiento y de relacionarnos con los demás desde una confianza que brota de sabernos amados sin condiciones. La humanidad habitada por la gloria. Cuando el Evangelio afirma que la palabra habitó entre nosotros, nos invita a contemplar una humanidad habitada por la gloria divina. No una gloria deslumbrante en términos de poder o grandeza externa, sino una gloria humilde, silenciosa, profundamente humana. Esta gloria se manifiesta en la ternura, en la misericordia, en la fidelidad y en la entrega. Descubrir esta presencia transforma nuestra percepción de la realidad. Lo ordinario se vuelve sagrado. Lo frágil se vuelve valioso, lo pequeño adquiere un significado eterno. La vida cotidiana, con sus rutinas y desafíos, se convierte en un lugar de encuentro con Dios. La gracia que sostiene el camino. La gracia que fluye del Verbo no es un acontecimiento aislado, sino una corriente constante que sostiene el camino humano. Cada día es una nueva oportunidad para recibir esta gracia, para dejarnos renovar y fortalecer. La gracia no elimina el esfuerzo ni el dolor, pero les da sentido. Nos permite levantarnos después de caer, seguir adelante cuando el cansancio pesa y confiar, incluso cuando no vemos con claridad.
Vivir desde la gracia es vivir reconciliados con nuestra propia fragilidad, reconociendo que no todo depende de nosotros, y que la vida se construye también desde la confianza y la entrega. La verdad que libera. La verdad que trae el Verbo no es una verdad fría ni distante, sino una verdad que libera. Nos libera de las máscaras, de las falsas seguridades y de las ilusiones que nos alejan de lo esencial. Esta verdad nos invita a vivir con autenticidad, a reconocer nuestras luces y sombras, y a caminar con humildad. La verdad del Verbo no humilla ni condena. Ilumina y sana. Nos permite reconciliarnos con nuestra historia y mirar el futuro con esperanza, sabiendo que somos acompañados en cada etapa del camino. La vida como respuesta al misterio. Ante el misterio del Verbo hecho carne, la única respuesta posible es la vida misma. Una vida vivida con sentido, con coherencia y con amor. Cada gesto de bondad, cada palabra que consuela, cada decisión tomada desde la justicia, es una respuesta concreta a la palabra. No se trata de grandes hazañas, sino de una fidelidad cotidiana, silenciosa y constante. La vida se convierte así en un diálogo continuo con Dios, donde cada acción expresa aquello que el corazón ha acogido. Permanecer en la luz. La reflexión sobre Juan culmina en una invitación a permanecer en la luz, no como un estado perfecto o definitivo, sino como una actitud constante de apertura y búsqueda. Permanecer en la luz es elegir cada día la verdad, el amor y la esperanza, incluso cuando el camino es incierto. Es confiar en que la palabra sigue actuando, sigue creando, sigue iluminando, incluso en los momentos de oscuridad. Vivir en la luz es vivir con profundidad, con sentido y con una esperanza que no se apaga. Llegar al final de esta reflexión no significa salir del misterio, sino aprender a habitarlo. El prólogo del Evangelio de Juan no se comprende del todo con la mente, se acoge con la vida. El Verbo que estaba en el principio sigue estando ahora, pronunciándose suavemente en lo profundo del corazón humano. No exige explicaciones perfectas, ni respuestas inmediatas. Solo pide un espacio donde permanecer. La luz que vino al mundo no elimina todas las sombras, pero enseña a no temerlas. Ilumina lo suficiente para caminar, para confiar, para seguir adelante incluso cuando el camino no está del todo claro. En esa luz, la vida recupera su sentido más hondo, y el corazón aprende a descansar sin huir de la realidad. El Verbo hecho carne revela que Dios no está lejos de la fragilidad humana. Habita en ella. La asume. La transforma desde dentro. Nada de lo que somos queda fuera de su alcance. Incluso aquello que duele. Aquello que cuesta aceptar. Puede convertirse en lugar de encuentro. La fe, entonces, deja de ser una exigencia pesada. Y se vuelve una relación viva, sostenida por la gracia. Al concluir, no queda una respuesta cerrada, sino una presencia que permanece. Una luz que sigue encendida. Una palabra que sigue creando vida. Y una invitación sencilla y profunda. Quedarse, escuchar, confiar. Permanecer bajo esa luz, dejando que transforme lentamente la mirada, el corazón y la manera de vivir, hasta que toda la existencia se vuelva
Sin darse cuenta, un espacio donde Dios habita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.